Y vamos, una vez más, un mes más, y ya se nos acaba el año, a hablar de un tema muy interesante, uno de los temas que nos proponen desde CIC Biogune. Sobre todo, Yana Sendra, responsable de comunicación científica. Muy buenos días, Yana. Buenos días, Alicia. Todos los temas son interesantes, pero los que tienen que ver con la salud nos preocupan mucho más y nos gusta escucharlos, sobre todo conocer todos los avances que hay, porque eso es esperanza, ¿verdad? Eso es, y muchas gracias otra vez por dejarnos, por compartir este espacio con nosotros para poder divulgar toda esta ciencia y estos conocimientos a la sociedad. Cómo no, gracias a vosotras. Pues venga, arrancamos, Diana. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune y Radio Cope Euskadi. El cáncer es una enfermedad que afecta a millones de vidas a nivel mundial, pero ¿qué es realmente el cáncer? En este espacio de hoy vamos a sumergirnos en los distintos niveles de esta enfermedad para comprender su complejidad. Imagina nuestras células como un libro de instrucciones, portador de la información genética, un código vital que se encuentra contenido en nuestro ADN. A lo largo de nuestras vidas, estas células experimentan cambios en su material genético llamados mutaciones. Estas alteraciones pueden estar asociadas al envejecimiento o bien desencadenar eventos más complejos, pudiendo dar lugar al desarrollo del cáncer. ¿Por qué no todas estas mutaciones resultan en tumores cancerígenos? ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en este equilibrio? ¿Y cómo se está abordando el estudio de esta enfermedad? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Isabel Mendizábal, investigadora Ikerbasque en el Grupo de Señalización y Metabolismo de Células Cancerosas en el Centro CIC Biogune. Bienvenida, Isabel. Gracias, buenos días. Buenos días, Isabel Mendizábal. Qué gusto tener una investigadora así con nosotros, Yana, y que pueda responder a estas preguntas tan interesantes por su trayectoria. Vamos con la primera. Es probable que todos hayamos escuchado sobre el cáncer, una enfermedad, ¿no?, que se estima que afectará entre 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en la actualidad. Pero Isabel, ¿podrías explicarnos qué es el cáncer? Bueno, el cáncer, más que una enfermedad, podríamos decir que el cáncer es un grupo de enfermedades y que tienen en común un crecimiento anormal e incontrolado de algunas de las células de nuestro cuerpo. Nuestros tejidos están formados por millones de células y en condiciones normales estas células siguen un ciclo de vida bastante ordenado, ¿no? Nacen, se dividen y luego se mueren de una manera que ya está programada. Sin embargo, en cáncer lo que pasa es que este proceso se ve alterado y las células continúan dividiéndose y creciendo sin ningún tipo de control. Como consecuencia, lo que pasa es que estas células acaban formando masas, ¿no?, de tejido a los que llamamos tumores, y en el caso del cáncer, que son tumores malignos, con esto queremos decir que estas células son además capaces de invadir tejidos adyacentes o incluso diseminarse por todo el cuerpo mediante el sistema sanguíneo o linfático. Es lo que nosotros llamamos metástasis. Y sobre las causas, decías bien en la introducción, hoy en día sabemos, ¿no?, desde hace ya décadas, que el cáncer se origina debido a alteraciones en el ADN, ¿no?, en el material genético, lo que nosotros normalmente llamamos el genoma, que es el conjunto de genes de nuestras células. Y estas alteraciones, estas mutaciones, pueden tener 3 orígenes diferentes. Por un lado, sabemos que la exposición a mutágenos, ¿no?, a mutantes, pueden cambiar nuestro ADN. Por ejemplo, todos conocemos el caso del humo del tabaco, por ejemplo, el caso del cáncer de pulmón, sí, o los rayos ultravioleta del sol, ¿no?, que también hemos oído muchísimas veces que afectan, ¿no?, a la incidencia de cáncer de piel. Pero también las mutaciones se pueden heredar, se puede heredar una predisposición al cáncer, o simplemente, como tú bien decías antes, se puede deber a errores que son inevitables de nuestras células, que se van acumulando a medida que nos hacemos viejos, ¿no? Entonces, es por esa razón principal que el cáncer aparece sobre todo en edades avanzadas. Y desde la perspectiva de la investigación en cáncer, Isabel, ¿cómo se están abordando los desafíos para entender esta enfermedad tan prevalente? ¿Qué se está haciendo actualmente? Sí, nosotros en Biogune nos dedicamos a lo que llamamos técnicas ómicas, que son unas técnicas que han revolucionado la biología y la medicina en los últimos años. ¿De qué se tratan las ómicas? Pues estas tecnologías lo que hacen es, nos permiten estudiar miles de moléculas de una manera simultánea y sistemática. Por ejemplo, por poneros un
un ejemplo, ¿no? Si nos llega una biopsia de un paciente, de un tumor, nosotros podríamos generar la secuencia, obtener la secuencia del ADN de ese tumor, ya no solo de un gen o dos, sino de todos los genes en conjunto de esa célula. Y ya no solo eso, sino también podríamos generar perfiles de los productos biológicos de esos genes, es decir, proteínas o incluso metabolitos. Todo esto de una manera sistemática, ¿no? De una manera global, miles de datos podríamos obtener de ese mismo tumor. Encima, de los últimos 5 años, ya no es que seamos capaces de obtener perfiles moleculares de un tumor, sino somos capaces de obtener esos perfiles de cada una de las células que componen el tumor. Estamos hablando de miles de células y miles de perfiles moleculares, tanto ADN como lo que os decía, ¿no? De proteína, metabolito, pues son miles de ellos. Entonces esto realmente ha revolucionado nuestra visión que tenemos de la enfermedad. Por ejemplo, lo que nos ha permitido el estudio de cada una de estas células, ¿no? Que componen el tumor, lo que hemos aprendido es que los tumores no tienen una identidad única. De hecho, son muy heterogéneos. Ese nombre y apellido que decís vosotros, ¿verdad? Los que entendéis. Sí, pero lo que nos ha permitido en los últimos 5 años es todavía ponerle un nombre y apellido, pero darnos cuenta de que ese nombre y apellido ya no es del tumor, sino de cada una de las células que componen el tumor. Y lo que hemos visto es que un mismo tumor puede tener muchos nombres. Ya no es solo una alteración, por ejemplo, una mutación, sino que los tumores están compuestos por subpoblaciones y cada una de ellas pueden tener un tumor diferente. Y esto es lo que explica por qué algunos tumores pueden desarrollar resistencias a las terapias. Porque tú estás intentando atacar una vulnerabilidad, pero resulta que el tumor tiene otras capacidades de hacerle frente, ¿no? Porque es diverso genéticamente. Entonces eso ha sido un descubrimiento muy importante. Y luego, para mí quizás el más interesante, lo que ha permitido las ómicas, es aprender del cáncer, pero mediante el estudio de células de tejidos sanos. Lo que hemos visto es que haciendo estos perfiles moleculares que os decía, de tejidos sanos pero envejecidos, lo que hemos visto es que muchas de las alteraciones, muchas de las mutaciones que hace unos años pensábamos que eran exclusivas de tumores, de hecho no lo son. Y se ven también en tejidos sanos, lo que nos hace un poco replantearnos qué es un tumor y qué es un cáncer, ¿no? Porque eso nos indica que el cáncer no solo necesita alteraciones en el ADN, sino que tiene que haber algo más. Y eso es lo que a veces no comentáis del ¿cómo le llamáis? Microambiente. Eso es, el microambiente tumoral, efectivamente. Eso es. Porque ahora el estudio de las células únicas, ¿no? Del tumor nos han hecho ver que el tumor no es solo células con alteraciones en el ADN, lo que llamamos células cancerosas. El tumor también está compuesto por otras células que tienen su genoma más o menos bien, que son células vasculares, células inmunes. Y lo que estamos viendo es que esas células de hecho son clave porque lo que hacen las células cancerosas es manipular y boicotear esas estrategias antitumorales. Por ejemplo, el sistema inmune de manera natural ataca a las células cancerosas, ¿no? Entonces, mediante la investigación de esas células tumorales suplementarias, ¿no? Hasta ahora eran como células que no les dábamos importancia. Ahora lo que vemos es que realmente ellas pueden tener las claves para entender por qué algunos tumores son más agresivos que otros. Claro. Y entiendo, ¿no?, que estas técnicas o estas ómicas de las que hablabas, ¿no?, os dan muchísima información, pero a la vez esta información se traduce en una generación de una gran cantidad de datos que tienen que luego ser analizados para sacar esas conclusiones. ¿Cuáles crees que son las ventajas que os ha aportado esta metodología que comentabas? La verdad es que ha sido una enorme revolución en biología. De hecho, ha dado lugar a una nueva disciplina, la que llamamos bioinformática, ¿no? Y ya como el mismo nombre ya os dice algo, ¿no? Ahora lo que necesitamos son investigadores que tengan conocimientos de biología, pero que además puedan analizar un gran volumen de datos, ¿no? Aplicar conocimientos avanzados de estadística, de programación, de computación, para convertir todo ese gran volumen de datos en información que podamos interpretar. Y de hecho, uno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo en biología es que somos capaces de generar muchos datos,
pero hay un decalaje, no somos capaces de directamente transformar esos datos en información todavía, ¿no? O sea que estamos un poco en ello. Y esto no es un reto solo analítico, sino que nos ha cambiado un poco también la manera de diseñar y de hacer ciencia. Antes, en biología, lo que hacíamos era trabajar con hipótesis de trabajo, ¿no? Hipótesis de partida. Dependiendo de lo que sabíamos, ¿no? Lo que otros investigadores habían publicado, pues te haces una pregunta, ¿no? Una hipótesis de lo que puede estar pasando en cáncer y piensas, ¿no? Diseñas una serie de experimentos para validar o refutar esa hipótesis. Y nosotros lo que hacemos ahora con la bioinformática, gracias a las ómicas, hacemos una ciencia mucho más basada en los datos. Vamos generando hipótesis de trabajo a medida que vamos analizando los datos. O sea, no tenemos una hipótesis previa, sino que la vamos moldeando según a donde nos lleven los datos. Y esto yo creo que nos da una ventaja muy grande porque nos permite superar las limitaciones que existían debido a los sesgos que tenemos en el conocimiento, ¿no? Y estas ómicas y la bioinformática nos permite ahora descubrir procesos totalmente nuevos, ¿no? Que no imaginábamos. Sí, qué bueno tener estas herramientas, contar con estas herramientas para completar la gran labor que hacéis vosotros. Isabel, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que está avanzando esta investigación y cómo podría impactar en la prevención y en el tratamiento del cáncer? Que esto es muy interesante, como decíamos, muy esperanzador. Pues sí, y respecto a las ómicas, ¿no? Que es lo que yo trabajo, de hecho la investigación en cáncer ya está aplicando las ómicas en la clínica, ¿no? Ya no son herramientas que utilizamos en la investigación básica, sino que ya se aplican en la clínica. Y yo creo que en los siguientes años quizá una de las mejoras va a ser en el diagnóstico precoz del cáncer. Seguramente la aplicación de metodologías como la inteligencia artificial, que ya estamos viendo que está dando muchos frutos a la hora de integrar estas ómicas entre ellas. Pero yendo más allá, yo creo que para la investigación, o sea, para la aplicación clínica, seguramente la integración con, por ejemplo, técnicas de imagen va a ser clave para poder detectar el cáncer en un estadio más inicial, ¿no? En el que sea más curable. Y luego, respecto a los tratamientos, quizá lo que os comentaba antes, ¿no? Estos dos aprendizajes que hemos hecho gracias a las ómicas, ¿no? Por un lado, este descubrimiento de que los tumores tienen identidades múltiples, ¿no? Esto tiene unas implicaciones muy grandes para las terapias. Siempre hemos hablado muchas veces, ¿no? de la idea de implementar la medicina personalizada, la idea de adaptar los fármacos según los perfiles de cada tumor, pero por lo que os he dicho antes, ¿no? Ahora ya sabemos que los tumores tienen múltiples identidades, ¿no? Múltiples nombres y apellidos, como me decías. Entonces eso va a implicar que las terapias también seguramente van a tener que ser múltiples, ¿no? Y combinadas para poder atacar varias vulnerabilidades a la vez. Y luego yo creo que otro campo que va a ser muy interesante y relevante es lo que os decía antes de el tumor no es solo células cancerosas, también células que antes ignorábamos, ¿no? Como vasos sanguíneos, células inmunes. De hecho, en los últimos años, una de las revoluciones más grandes que ha habido en el cáncer ha sido la inmunoterapia, ¿no? Y justo trata de eso, trata de utilizar los mecanismos antitumorales que nuestros cuerpos ya tienen para que luchen contra el tumor, ¿no? Igual que lo haríamos contra un patógeno, por ejemplo. Entonces, creo que en ese sentido todavía tenemos mucho por entender, ¿no? Porque, por ejemplo, la inmunoterapia no para de funcionar en algunos pacientes, en algunos tumores, pero creo que por ahí también va a ir, vamos a tener avances. Pues lo que decimos, un montón de esperanzas y con estos grandes profesionales, Yana, tenemos suerte, ¿verdad? Eso es, sí. Pues nos ha encantado esta cartografía del cáncer que nos proponía Yana Sendra, responsable de comunicación científica de CIC Biogune, este parque tecnológico de Vizcaya. Y también, por supuesto, ha sido un placer que nos haya contestado a estas inquietudes, nos haya visto lo que tenemos y lo que queda por hacer Isabel Mendizábal, investigadora del Centro CIC Biogune. Muchísimas gracias a las dos. A vosotras. Muchísimas gracias, Alicia. A vosotras.